Me acuerdo que cuando leía libros de fotografía o estudiaba alguna técnica nueva, algún concepto, siempre me preguntaba cómo se aplica todo esto. O sea, el tipo que está sacando la foto en ese momento, ¿realmente está pensando en todas estas cosas? En este video quiero contarles desde principio a fin cómo hice para sacar esta foto. Qué cosas tuve en cuenta, cuándo las tuve en cuenta, por qué hice tal cosa y no tal otra. Todo mi proceso creativo. Ahora que estamos dentro de nuestras casas, me pareció bueno ocupar esta foto como ejemplo porque está sacada en el comedor de mi casa. Ese es mi perro Toby y es una situación que es muy cotidiana. Cada vez que mi mamá o mi hermana salen afuera de la casa, él va a cada rato y se asoma en la ventana y mira si han vuelto. No es una foto que yo tenía planeado hacer. Estaba por ahí, vi la situación y sentí que tenía que sacar la foto. Y para mí ahí es donde empieza. Es algo que todos sentimos en algún momento, ¿no? Cuando vemos algo que nos gusta, sale esa sensación de, uy, qué bueno estaría sacar una foto. Y está bueno respetar eso, ir y buscar la cámara, el celular, lo que sea, y sacar la foto. Porque esa es la manera en la que acostumbramos a nuestros ojos y a nuestra mente a ver fotos. Hay veces que yo tengo bastante claro por qué quiero hacer una foto y hay veces que no tengo idea. Y eso era algo que yo me preguntaba cuando estudiaba. Digo, ¿todos los fotógrafos saben de entrada así? Hoy quiero crear una foto que refleje la insondable sensación de vacío de la condición humana. Yo no funciono así. En mi caso yo lo voy descubriendo a medida que lo voy haciendo. En este caso hay dos cosas que me llaman la atención de esta situación. Por un lado está la historia. Es algo que yo pienso que si en el futuro quiero acordarme de cómo era él o de las cosas que pasaban en mi casa, esta es una foto que me va a llevar a ese momento. Es una foto que captura algo particular. Algo que solo él hace. De hecho, tengo otra perra y ella se toma esa situación de una manera completamente distinta. Entonces, por un lado tenemos la historia y por otro lado está el potencial fotográfico que tiene la situación, las oportunidades que me brinda. Acá estoy mirando la situación desde un punto de vista totalmente visual, totalmente estético. Tengo una habitación en penumbras y tengo un sujeto muy cerca de una ventana, de una fuente grande de luz. Yo ahí presiento que puedo sacar una foto interesante. Si por ejemplo Toby estuviera esperando en un rincón oscuro, tendría la misma historia, pero ya a nivel fotográfico se me complica un poco. Ya no tengo las mismas opciones. Un sujeto cerca de una ventana es un ejemplo clásico de libro de uso de iluminación natural. Incluso en la pintura tenemos montones de ejemplos de esto. Se me viene a la cabeza las pinturas de Vermeer. ¿Se dice Vermeer? Vermeer. No sé cómo se dice. Pero muchas de sus pinturas muestran esto. El punto es detectar el potencial que hay en esa situación. No solo la luz, sino también el hecho de que es mi perro, me puedo acercar, me puedo mover alrededor. Es una acción que él la va a repetir varias veces, entonces eso me da tiempo. Todas estas cosas me van organizando yo cómo voy a encarar la situación. Bueno, acá estoy dentro del Lightroom, donde tengo todas las fotos que saqué. Y lo primero que van a notar es que saqué muchas fotos de la misma situación. En este caso saqué 182 fotos, ¿sí? Un poco mucho, pero esto es algo que siempre hago y les recomiendo muchísimo hacer. Exploren la situación con la cámara, no saquen solo una foto. De la manera en la que yo llego a la foto final es después de un montón de pruebas. Imagínense que de este grupo de fotos, que son 182, tengo 3 o 4 que me gustan y hay una sola que yo digo, bueno, esta funciona. Todas las demás son pruebas, son errores si se quiere. Entonces es como una buena filosofía de vida, ¿no? Esto como que aprender de tus errores y toda esa historia. Nada, conclusión, saquen muchas fotos. Estas son las primeras fotos que saco, están tomadas desde atrás con un 50 milímetros, pero no se entiende muy bien que es un perro. La cortina llama demasiado la atención. Me muevo hacia el otro lado, pruebo tomar fotos desde arriba y estas fotos me empiezan a gustar. Me gusta cómo cae la luz en su cara. Esto es lo que les decía de cuando tienen a un sujeto cerca de la ventana, se generan cosas interesantes, pero ya dejo de ver tanto la ventana. O sea, uno puede saber que hay una ventana ahí, pero ya no la tengo en el cuadro. Algo que me molesta es que si bien veo el ojo de él, no veo el ojo de él. O sea, estoy viendo esta cosa, esta parte, bueno, no sé cómo se llama en términos veterinarios, perrunos, pero no estoy viendo el ojo. De todas maneras, fíjense que en estas fotos ya la silueta del perro es mucho más clara que en las primeras, ¿no? En estas de acá es como que toma un poquito más de tiempo entender, ah, mira, esto es un perro. Noto esto,
Que esto vendría siendo como, ¿vieron como las series que tienen, después sacan un spin-off, ¿no? Que es como un tema aparte? Algo que también es característico, o era característico de ese momento, que tenía un corte de pelo bastante curioso, ¿no? Y me pareció que estaba bueno sacar fotos de eso, pero acá es como que me estoy yendo de la historia central. Mi perro se cansa y dice, bueno, ¿qué onda? Esta gente no vuelve más. Vuelve a esperar. Y acá ya me va gustando, ¿no? Acá ya como que hay algo. Silueta del perro clara. Fíjense que estoy buscando la forma de poder contar esto con la mayor claridad posible. Eso es lo que estoy buscando en todas las fotos. Que el espectador cuando lo vean, yo no tenga que estar explicándole, no, mira que era un perro que estaba... No, como que lo vea y pum, entiende qué es lo que pasa. Fíjense que es toda una exploración. Y estoy probando a ver si algo engancha, si algo funciona. Lo que se me ocurre acá, en este momento, es que estaría bueno incluir de alguna manera no solo a mi perro Toby, sino también qué es lo que él está mirando. Y entonces por eso empiezo a probar estas otras fotos donde trato de mostrar lo que él está viendo. Pero es como que no funcionan. Es como que o lo muestro a él o lo muestro a lo de afuera. Él pasa a ser una bola de pelo, o sea, no me dice nada. Se pierde la idea. Entonces lo que se me ocurre acá es que sería mucho más fácil a lo mejor si ocupo otro lente. Porque con el 50 milímetros es como que tengo todo muy comprimido. Entonces pruebo un lente que es más angular, que me permite ver más cosas. Y yo sigo con la idea esta de mostrarlo a él y mostrar lo que está afuera. Entonces pruebo desde atrás, pero no funca. Acá sí funciona. Acá me gusta lo que veo. Tenemos el tema de la silueta, de ver la ventana. Y después, por fin, puedo ver el ojo de él con claridad. Esto es importante, primero porque le da al espectador un punto claro donde mirar, pero sobre todo nos conecta con él a un nivel emocional. Lo único que tiene esta foto que no me gusta es que da una sensación de ansiedad o claustrofobia. Al estar sacada tan de cerca se genera cierta tensión en la foto, que no es lo que yo quiero mostrar. Fíjense qué importante estar atento a eso, ¿no? A qué es lo que la foto me está evocando, porque por más de que sean los mismos elementos, ya al ponerme desde esta posición, ya es distinto el sentimiento que evoca la foto, ¿no? Acá me empiezo a alejar un poco de él, por esto de tratar de solucionar esa situación de estar tan cerca, pero lo que me empieza a pasar es que, ok, estoy un poco más lejos, bueno, pero ahora ¿cómo lleno el resto del espacio? Pruebo de forma vertical, pero tengo todo un espacio acá negro que es como que la foto es esto de acá, y después tengo todo este otro espacio negro que la verdad no dice nada. Entonces me encuentro con este problema de, ok, lo quiero mostrar más de lejos, pero ¿qué hago con el resto? Trato de mirar para arriba y de vuelta, en mucha ventana, la vista tiende a irse hacia arriba, hasta que por fin se me ocurre volver a poner la cámara horizontal y acercarme bien a la ventana. Acá ya siento que está funcionando, que hay algo en la foto que funciona. La primera reacción es una cuestión intuitiva, no entiendo por qué, y después voy entendiendo, mira, es por esto que funciona. Lo que tienen todas estas que me gustan es que la ventana pasa de ser solo un objeto a ser algo que también ordena un poco la composición. Fíjense cómo se generan estas líneas, sobre todo esta un poquito menos, pero ambas llevan la atención al rostro del perro y luego su mirada nos lleva hacia afuera a eso que está mirando. Entonces lo que hago ahora es empezar a afinar los últimos detalles. Una de las primeras cosas que hago, por las dudas, cerrar un poco el diafragma del lente. Yo sé que lo tengo a él muy al costado del cuadro y acá ya no me interesa tanto que la profundidad de campo sea chica. Me interesa más que nada que él salga nítido, asegurarme de que él está nítido, sobre todo en un lente que es de foco manual. No es un gran cambio, pero fíjense, por ejemplo, acá como la ventana está un poquito más nítida, el ojo también. Lo que me falta definir en este momento, lo que cuando estoy sacando la foto no sé cómo lo voy a resolver, es la altura a la que poner la cámara. Esta línea que genera la ventana no me convence en ninguna altura. Entonces lo que empiezo a hacer es probar distintas alturas y decir, bueno, chao, después en la compu elijo cuál es la que más me gusta. Lo que es importante es que acá ya la composición es la misma, nada más estoy afinando esos últimos detalles, ya no me muevo tanto. Una vez en la computadora, cuando puedo ver todas las fotos en grande, recién ahí elijo la versión que más me gusta. Lo que me gusta de esta foto en particular es que esa línea de alguna manera es como que se continúa acá en su pelo. Otra cosa que me gusta de esta foto es que este espacio vacío que está acá refuerza un poco la historia que estoy queriendo contar. Si lo comparamos con
Esta foto del principio, por ejemplo, fíjense cómo la cabeza de él ocupa gran parte del recuadro, mientras que acá él se ve mucho más chiquito. Y creo que eso ayuda a la sensación de que él está solo en un espacio grande, ayuda a contar la idea de soledad. Es como esta cabecita flotando en un vacío negro. Todas estas cosas suenan como muy pensadas o rebuscadas y algunos pueden coincidir, otros no. Lo que quería mostrarles es mi proceso para llegar a eso. Había muchas cosas que yo no tenía pensadas desde el principio y las fui descubriendo a medida que iba trabajando o después al final en la compu cuando seleccioné la foto final. Cada fotógrafo tiene su manera de trabajar. Mi idea con esto es mostrarles cómo trabajo yo y que quizás puedan sacar alguna idea e incorporarla a su forma de sacar fotos. Me quedé sin tiempo para mostrarles cómo edito esta foto en Lightroom, pero si es un tema que les interesa, después puedo hacer un video específico acerca de edición. Otra razón por la que quería mostrarles esta foto en particular es porque es una situación cotidiana. Muchas veces tenemos esta idea de que para sacar una foto buena tenemos que irnos, no sé, a Katmandú, a un templo budista en el que conocemos a un tipo tenemos el Nat Geo acá en la cabeza full. Y en realidad muchas veces tenemos situaciones a mano que son muy valiosas. Con esto no quiero presionarlos a que se pongan a sacar fotos ya, sino es más que nada una invitación a ver las mismas situaciones que tenemos delante con otros ojos. Que esto es algo que la fotografía nos permite hacer. Por un lado, estamos enfocándonos en el presente, en lo que tenemos delante, estamos concentrados en lo que estamos sacando fotos, pero al mismo tiempo, al sacar las fotos, la estamos sacando para un después. Tenemos en cuenta que va a haber un mañana donde vamos a mirar este mismo momento con otros ojos. Y me parece que en estos tiempos donde todos los días parecen iguales, está bueno recordar que en la vida todo pasa y que van a venir tiempos distintos. Espero que este video te haya sido útil o te haya entretenido al menos. Contame en los comentarios cómo es tu proceso creativo, qué cosas haces distintas, qué cosas haces iguales. Y si te gustó el video, dale un like, suscríbete, poné la campanita, compartirlo con tus amigos y todas esas cosas. Nos vemos.